El 28 de septiembre de 2019, Dane Brajkovic compareció ante un tribunal de Perth como testigo protegido. Su testimonio apuntaba contra figuras centrales del crimen organizado en Australia Occidental: narcotraficantes, extorsionadores, sicarios vinculados a los Rebels Motorcycle Club, una de las organizaciones moteras más violentas del hemisferio sur. Brajkovic no era un ciudadano común. Había sido, durante años, miembro de alto rango de los Coffin Cheaters, un club rival de los Rebels, con décadas de historia en enfrentamientos territoriales, tráfico de metanfetaminas y control de bares, casinos y rutas de distribución de drogas en toda la costa oeste australiana. Lo inusual no era que un exmotero colaborara con la justicia. Lo extraordinario era que lo hiciera abiertamente, sin anonimato. En el universo de los clubes outlaw, hablar con la policía equivale a una sentencia de muerte. Brajkovic lo sabía, y aún así decidió testificar. Su declaración desencadenó una ola de violencia inmediata. Menos de 48 horas después de su comparecencia, su residencia en un suburbio al norte de Perth fue atacada con armas de fuego. Nadie resultó herido, pero el mensaje era claro. Brajkovic había cruzado una línea que no tenía retorno. La prensa australiana cubrió el caso con titulares incendiarios. Algunos lo llamaron traidor, otros valiente, pero nadie podía negar que su decisión había abierto una grieta en la estructura del crimen organizado australiano. La pregunta central que recorrió los pasillos de la policía de Australia Occidental, los juzgados y las redacciones de los medios era simple pero perturbadora. ¿Qué había visto Dane Brajkovic que lo llevó a romper con todo? ¿Qué tipo de violencia, corrupción o traición interna pudo empujarlo a renunciar a la protección del silencio y exponerse a la venganza organizada? Y sobre todo, ¿cuánto sabía realmente sobre la red criminal que operaba bajo la superficie de una ciudad aparentemente tranquila como Perth? El contexto era fundamental. Perth, con sus 2 millones de habitantes, sus playas idílicas y su economía minera próspera, proyectaba la imagen de una ciudad segura, ordenada, casi provinciana en comparación con Sydney o Melbourne. Pero bajo esa fachada de normalidad operaba un ecosistema criminal complejo y violento, donde los clubes de motociclistas habían construido imperios basados en el tráfico de drogas, la extorsión y el lavado de dinero. Y Brajkovic había estado en el centro de ese mundo durante más de una década. Para entender la decisión de Brajkovic, es necesario retroceder décadas. Los clubes de motociclistas outlaw en Australia comenzaron a proliferar en los años 70, inspirados por sus contrapartes estadounidenses como los Hells Angels y los Bandidos. Pero en el contexto australiano, estos clubes no eran simplemente grupos de entusiastas de las motocicletas. Eran, desde el principio, estructuras paramilitares diseñadas para el control territorial y el lucro ilegal. Los Coffin Cheaters fueron fundados en 1970 en Perth. Su nombre, que se traduce como los que engañan al ataúd, reflejaba una filosofía de vida al margen de la ley y una estética de muerte que se convirtió en su marca registrada. Durante los 80 y 90, el club se expandió por toda Australia Occidental, estableciendo capítulos en ciudades mineras, puertos y zonas rurales donde el control policial era escaso y las oportunidades para el tráfico de drogas eran abundantes. Los Rebels, por su parte, eran aún más grandes y organizados. Fundados en Brisbane en 1969, se habían convertido en el club de motociclistas outlaw más grande de Australia, con más de 70 capítulos en todo el país y presencia internacional en Nueva Zelanda, Fiji y el sudeste asiático. Su estructura jerárquica,
su capacidad de movilización y su red de abogados, contadores y empresarios legítimos los convertían en algo más que un club. Eran una corporación criminal. La rivalidad entre ambos clubes no era ideológica, era territorial. Ambos competían por el control de las mismas rutas de distribución de metanfetaminas, el mismo acceso a los puertos para importar precursores químicos, las mismas redes de corrupción policial que permitían operar sin interferencias. Y en ese contexto, la violencia no era una opción. Era la herramienta principal de negociación. Dane Brajkovic ingresó a los Coffin Cheaters a mediados de los años 2000. Su ascenso fue rápido. Era inteligente, disciplinado y capaz de manejar tanto la logística del tráfico de drogas como las relaciones con proveedores y distribuidores. En pocos años, ocupó posiciones de liderazgo dentro del club, lo que significaba no solo prestigio, sino también responsabilidad directa en operaciones de alto riesgo. Pero el mundo de los clubes outlaw en Australia estaba cambiando. A principios de los 2010, las autoridades federales comenzaron a implementar legislaciones antiasociación, conocidas como leyes anti-bikie, que permitían la prohibición de reuniones, el decomiso de propiedades y la imposición de penas más severas para miembros de clubes identificados como organizaciones criminales. La presión policial aumentó, y con ella, la paranoia interna. Estas leyes no surgieron de la nada. Fueron la respuesta a una escalada de violencia que había conmocionado al país. En 2009, una pelea masiva entre miembros de los Hells Angels y los Comancheros en el aeropuerto de Sydney, transmitida en vivo por las cámaras de seguridad y vista por millones de australianos, dejó un muerto y varios heridos. El incidente demostró que los clubes outlaw ya no eran un problema marginal. Eran una amenaza a la seguridad pública. La respuesta gubernamental fue contundente pero controversial. Las leyes anti-bikie permitían arrestos preventivos, prohibiciones de asociación y penas más severas simplemente por pertenecer a un club designado como organización criminal. Organizaciones de derechos humanos argumentaban que estas leyes violaban libertades fundamentales, pero el gobierno insistía en que eran necesarias para desmantelar redes criminales sofisticadas. Para Brajkovic y los Coffin Cheaters, estas leyes significaron un cambio de estrategia. Ya no podían reunirse abiertamente. Ya no podían exhibir sus colores en público sin riesgo de arresto. Tuvieron que adaptar sus operaciones, volverse más discretos, más profesionales. Y eso, paradójicamente, los hizo más peligrosos. Durante la década del 2010, los Coffin Cheaters experimentaron una transformación. Dejaron de ser un club marginal y se convirtieron en una organización sofisticada con capacidad de movimiento internacional. Su principal fuente de ingresos era la metanfetamina, conocida en Australia como IC, una droga cuyo consumo había alcanzado niveles epidémicos en ciudades y pueblos del interior. Brajkovic era parte del núcleo duro que gestionaba las importaciones. Las rutas eran complejas: precursores químicos provenientes de China, laboratorios clandestinos en zonas rurales de Australia Occidental, distribución a través de redes de intermediarios que incluían desde taxistas hasta empleados de clubes nocturnos. El volumen de operaciones era masivo. Se estima que entre 2015 y 2018, los Coffin Cheaters movieron más de 200 kilos de metanfetamina solo en la región de Perth, con un valor de mercado cercano a los 60 millones de dólares australianos. Pero el negocio no era solo drogas. Los clubes controlaban también el mercado de seguridad privada en bares y eventos,
extorsionaban a empresarios locales y lavaban dinero a través de negocios aparentemente legítimos, talleres mecánicos, concesionarias de motocicletas, gimnasios. La fachada de legalidad era esencial, y Brajkovic entendía eso mejor que nadie. El club operaba con una estructura empresarial. Había especialistas en cada área, contadores que manejaban el lavado de dinero, abogados que defendían a miembros arrestados, químicos que supervisaban la producción en laboratorios clandestinos, distribuidores que gestionaban las ventas al por menor. Todo estaba compartimentado. Si un eslabón caía, el resto de la cadena seguía funcionando. Brajkovic supervisaba la logística de transporte. Conocía las rutas, los horarios, los puntos de entrega. Sabía cuándo la policía realizaba controles en carreteras y cuándo era seguro mover mercancía. Había desarrollado una red de contactos que incluía empleados portuarios, camioneros e incluso algunos oficiales de aduanas que hacían la vista gorda a cambio de pagos regulares. Sin embargo, la relación entre los Coffin Cheaters y los Rebels comenzó a deteriorarse de manera irreversible. En 2017, un enfrentamiento en un bar de Joondalup, un suburbio al norte de Perth, terminó con 2 hombres hospitalizados y una ola de represalias cruzadas. Casas incendiadas, vehículos destruidos, disparos en plena calle. La policía de Australia Occidental desplegó una fuerza especial para contener la violencia, pero el conflicto ya había escalado demasiado. Fue en ese contexto que Brajkovic comenzó a ver las grietas del sistema. La violencia ya no era estratégica, era caótica. Los líderes del club tomaban decisiones impulsivas que ponían en riesgo no solo las operaciones, sino también la vida de miembros y sus familias. La paranoia por infiltrados policiales era constante. Y lo peor, algunos miembros de alto rango estaban colaborando con los Rebels a espaldas del club, negociando territorios y traicionando acuerdos internos. Brajkovic había visto ejecuciones, había visto desaparecer a hombres cuyo único error fue cuestionar órdenes. Había visto cómo el dinero del tráfico de drogas no llegaba a los miembros de base, sino que se concentraba en una élite que vivía en mansiones mientras el resto asumía los riesgos. Y había visto, sobre todo, cómo la policía sabía más de lo que fingía saber, porque había oficiales en la nómina, había protección comprada y había un sistema de complicidad que permitía que todo siguiera funcionando. La situación empeoró cuando comenzaron los asesinatos por encargo. En 2018, un ex miembro de los Coffin Cheaters que había intentado abandonar el club apareció muerto en su vehículo, con múltiples disparos en la cabeza. La policía lo catalogó como un ajuste de cuentas, pero Brajkovic sabía la verdad. Había sido una ejecución autorizada desde la cúpula del club para enviar un mensaje. Nadie salía vivo si no era con permiso. Ese fue el punto de inflexión para Brajkovic. Había entrado al club buscando hermandad, adrenalina, una forma de vida al margen de las normas. Pero lo que había encontrado era una máquina de muerte y corrupción, donde la lealtad era unilateral y la vida humana no valía nada. Y él, sin saberlo, se había convertido en parte de esa máquina. El quiebre final llegó en 2018. Brajkovic fue arrestado en una operación policial coordinada que involucró a más de 100 agentes. Lo acusaron de participar en una red de tráfico de metanfetaminas, posesión de armas no registradas y pertenencia a una organización criminal. Las pruebas eran contundentes: grabaciones, seguimientos, testimonios de informantes. Enfrentaba más de 15 años de prisión. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo.
En lugar de asumir el rol tradicional del motero silencioso que cumple su condena sin delatar a nadie, Brajkovic negoció un acuerdo con la fiscalía. Aceptó testificar contra miembros de los Rebels y contra figuras clave de su propio club, a cambio de reducción de pena y protección limitada. No fue inmunidad total, fue una apuesta. Su testimonio en 2019 destapó una red de corrupción que iba más allá de los clubes. Brajkovic declaró que había pagado sobornos a oficiales de policía para evitar redadas, que había visto a fiscales recibir información filtrada antes de operativos, que conocía rutas de lavado de dinero que involucraban empresas de construcción con contratos gubernamentales, y que sabía de al menos 3 asesinatos sin resolver en los que miembros de ambos clubes habían participado. Durante 6 días consecutivos, Brajkovic declaró ante el tribunal. Mencionó nombres, fechas, lugares. Describió cómo funcionaban las operaciones de tráfico, cómo se distribuían las ganancias, cómo se tomaban decisiones sobre asesinatos y represalias. Su testimonio fue meticuloso, detallado, devastador. Los abogados defensores intentaron desacreditarlo, argumentando que era un criminal buscando reducir su pena. Pero la fiscalía presentó evidencia que corroboraba cada una de sus afirmaciones. La reacción fue inmediata y brutal. Su casa fue atacada. Su familia tuvo que ser reubicada. Recibió amenazas de muerte grabadas y enviadas directamente a su teléfono. Pero lo más inquietante fue la respuesta institucional. Algunos sectores de la policía lo trataron como un héroe, otros como un problema, porque su testimonio no solo señalaba a criminales, señalaba también a quienes los protegían. El juicio resultante fue un terremoto. Varios miembros de los Rebels fueron condenados a largas penas de prisión. Algunos coffin cheaters fueron arrestados, pero el costo para Brajkovic fue alto. Su identidad quedó expuesta, su vida destruida, y el sistema que había intentado desmantelar seguía en pie, adaptándose, reorganizándose. Los medios de comunicación lo persiguieron. Querían entrevistas exclusivas, documentales, libros. Brajkovic se negó. No buscaba fama. Buscaba, según declaró en una de sus pocas apariciones públicas, algo parecido a la redención. Quería que su testimonio sirviera para proteger a otros, para exponer la verdad sobre un sistema que devoraba vidas sin remordimiento. Pero la verdad en el mundo del crimen organizado es una mercancía peligrosa. Y Brajkovic había vendido la suya al mejor postor, la justicia. Una justicia que, sin embargo, no podía garantizarle seguridad permanente. Hoy, Dane Brajkovic vive bajo un anonimato relativo. Su paradero es incierto. Algunos informes sugieren que fue reubicado en otra región de Australia, posiblemente bajo una identidad nueva. Otros especulan que abandonó el país. La policía de Australia Occidental no confirma ni desmiente nada. Su testimonio abrió decenas de líneas de investigación que aún continúan. Pero el mundo que él intentó exponer sigue funcionando. Los clubes outlaw australianos han aprendido a operar con más discreción. Las leyes anti-bikie no han logrado desmantelar sus estructuras, solo las han vuelto más herméticas. Los Rebels siguen siendo el club más grande del país. Los coffin cheaters, debilitados tras las detenciones, continúan activos en Australia Occidental. Y el tráfico de metanfetaminas sigue siendo una epidemia nacional, con más de 200,000 consumidores habituales y un mercado que genera miles de millones de dólares anuales. El caso de Brajkovic plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del crimen organizado en sociedades aparentemente estables. ¿Cuánto poder real tienen estas organizaciones? ¿Hasta dónde llega la complicidad institucional? Y sobre todo,
¿Qué lleva a un hombre a traicionar todo lo que conoce, sabiendo que esa traición no garantiza ni justicia ni seguridad? En los archivos judiciales de Perth, su testimonio sigue siendo una pieza clave en casos abiertos. En las calles, su nombre ya es historia, pero su sombra sigue ahí, recordando que en el mundo del crimen organizado, el silencio no es lealtad, es supervivencia, y romperlo, un acto de valentía o locura, o quizás ambas cosas a la vez.